¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Cara a Cara. Hoy estaremos platicando contigo sobre el tema del uso de cubrebocas y si ya la pandemia está de salida, con Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública de la Universidad de Guadalajara. Más adelante, Patricia Moreno, abogada ambientalista, nos platicará cuáles son los daños ambientales por la guerra entre Ucrania y Rusia. Alejandra Cartagena, abogada del caso Imelda Virgen, habla sobre el incremento a 73 años de sentencia de feminicidas de Imelda Virgen. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar en la sintonía del 91.5 de FM. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y como siempre nuestro agradecimiento para quienes nos permiten acompañarlos en esta hora del día. Y también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Gracias. Gracias también al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en este momento y es por las redes sociales que saludamos a Rocío González Araoz en Canal Continental de Noticias, redacción Dulce Rodríguez Moreno, en los controles, en la consola, el señor Omar Machain y en la producción Laura Martínez Gamiño. 9:06, vámonos. Cara a Cara, en contexto. Saludamos a Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Carlos Alonso? ¿Qué tal, Laura? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por tomar nuestra llamada y bueno, pues esta semana ha sido pues de buenas noticias, por decirlo de alguna manera, ante la baja en casos de COVID y que ya no ha habido pues personas que hayan fallecido por esta situación y eso nos hace pensar, Carlos Alonso, si ya vamos de salida de la pandemia por COVID-19. Mira, podemos hablar de la salida de esta ola o de de repunte que tuvimos en estas semanas recientemente, pero hablar como tal de la salida de la pandemia me parece prematuro. Todavía falta camino por recorrer, me parece que todavía no tenemos los números como para poder establecer que ya estamos de salida. Si la experiencia nos ha dicho algo, sobre todo con este virus en particular, es que cuando creemos que ya se va a terminar, vuelve a empezar. Hemos tenido 4 olas y al finalizar cada una de ellas siempre hemos escuchado sus comentarios de ya es el fin de la pandemia, cuando evidentemente pues todavía no lo es y siempre sucede algo como el surgimiento de una nueva variante. Entonces, ¿estamos expuestos al surgimiento de una nueva variante? Por supuesto que lo estamos. Todavía no se presenta esta situación en particular, porque apenas estamos saliendo de la oleada o de la ola en la variante Omicron, pero hay partes del mundo que están apenas siendo golpeadas fuertemente por esta ola, que son regiones que no habían sido afectadas anteriormente. En China, particularmente, habían tenido un control muy estricto de la pandemia y ahora están viviendo un crecimiento exponencial de casos que pudiese eventualmente dar entrada al surgimiento de nuevas variantes. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y mesurados cuando hacemos este tipo de declaraciones y en particular cuando se quiere hablar del fin de la pandemia. Los números que tenemos a la fecha en cantidad de casos, si bien los indicadores nos dicen en el promedio de casos y el promedio de funciones que van a la baja, evidentemente van a la baja con una velocidad muy acelerada, todavía están por arriba de los números que veíamos durante la primera ola, por ejemplo. Entonces, todavía seguimos teniendo una gran cantidad de casos nuevos diarios. Estamos teniendo un promedio de 400 casos diarios nuevos. Uh-huh. Lo que sí se ha reducido aquí en Jalisco, lo que sí se ha reducido significativamente son las defunciones. Hemos tenido un promedio de 5 defunciones diarias, pero cuando lo vemos a nivel nacional, el panorama pues es un poco más claro, ¿no? Tenemos casi 6,000 casos diarios todavía en promedio, con un promedio de casi 180 defunciones diarias. Entonces, no podemos hablar de una normalidad o de una salida de la pandemia cuando todavía se están muriendo casi 200 personas diarias y se están contagiando más de 6,000 personas diariamente. Entonces, los números todavía no nos dicen que estemos en el fin de la pandemia pero sí, sin duda vamos de salida de esta cuarta ola. Eso es, como bien dices, pues dentro de las noticias, la mejor de las noticias, y tendremos que estar expectantes para ver qué es lo que sucede
los próximos meses respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Hugo López-Gatell respecto al tema. Afortunadamente, la pandemia está teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones y, lo más importante, menos fallecidos. Sentimos que vamos de salida. 7 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Como hemos platicado varias veces, ya es una tendencia muy sostenida y seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia. Bueno, estas declaraciones fueron hechas ayer sobre el tema de la reducción y que vamos ya de salida. Carlos Alonso. Sí, pues en efecto, digo, lo que dicen no es mentira. O sea, los números, los indicadores nos hablan de una tendencia evidente y irreversible a la baja. Pero no podemos, como te decía, hablar de la salida de la pandemia, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber recontagios, si esto se va a presentar en un lapso de 2 o 3 meses o más, si va a haber el surgimiento de una nueva variante. Sabemos que la variante Omicron tiene la capacidad de recontagiar a las personas que ya se contagiaron, personas que ya se vacunaron, pueden contagiar por la variante Omicron. Entonces, todavía no sabemos a mediano plazo qué es lo que vaya a suceder. Entonces, mi recomendación es ser cautelosos en ese sentido y esperar pues a ver cuál es el comportamiento, no solo en México, sino en todo el mundo de esta enfermedad, para poder pues ahora sí determinar si efectivamente estamos ante el fin de la pandemia o no. Pero mi recomendación, pues mi conclusión es que no estamos todavía en el fin de la pandemia y que decirlo me parece prematuro. Bueno, y lo hemos visto, como lo comentaste ahorita sobre el caso de China y en otros lugares, ¿no? También de repente vamos aflojando las medidas y resulta que esto resulta contraproducente. Sí, lo hemos visto sobre todo en los últimos meses en otros países, ¿no? Países europeos que hablaron acerca del fin de la pandemia y del cambio al proceso endémico, que levantaron todas las y que inmediatamente después de eso tuvieron un repunte que superó por mucho lo que habían vivido durante toda la pandemia, con una gran cantidad de casos y defunciones. Entonces, no podemos confiarnos, no podemos eliminar las restricciones de un día para otro. Yo no estoy hablando, porque también puede haber ahí radioescuchas que me están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a vivir toda la vida con esto? No, por supuesto que no. Pero no podemos eliminar las restricciones de un día para otro. La eliminación de restricciones tiene que ser acorde a la realidad en la que nos encontramos, a los indicadores, y por supuesto tiene que ser de manera paulatina, no se puede hacer de manera súbita de un momento para otro, sino de manera gradual y periódica, obviamente adaptándonos y adecuándonos a las nuevas necesidades. ¿Cuáles serían los indicadores precisos que nos dirían que ya podemos decir que la pandemia terminó? Pues podríamos hablar de una incidencia de casos, es decir, la cantidad de casos nuevos que se están presentando en proporción a la población, sostenida, con valores muy por debajo de lo que hemos observado. Es decir, no podemos decirlo ahorita porque los valores que tenemos están por encima de lo que se ha observado a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces yo esperaría observar valores similares a lo que observábamos al inicio de la pandemia, aproximadamente en los meses de abril, tal vez principios de mayo, como para poder pensar o sugerir que estamos ante un proceso de transición, de transición hacia una endemia. Pero hasta que no tengamos esos números, pues no y de manera sostenida durante varias semanas, no podríamos hablar que ya estamos en una situación como tal. Todavía falta tiempo, de hecho todavía ni siquiera hemos terminado de salir de la cuarta ola, vamos en el proceso de salir de la cuarta ola. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que ya llevamos 2 años en esto y mucha gente ya está cansada, y la situación emocional y mental respecto a cómo confrontamos y cómo vivimos la pandemia es de ya queremos que se acabe, ya no queremos saber nada de esto, pero desafortunadamente pues no podemos darle la espalda así. Algunos estados ya han estado hablando de dejar de usar el cubrebocas en ciertos lugares. A mí me parece que esa medida tiene que ponderarse, es decir,
si bien hay condiciones en las cuales no es precisamente útil o necesario el uso del cubrebocas, hay otras circunstancias en donde sí debería seguirse requiriendo, en espacios cerrados, mal ventilados, donde haya grandes concentraciones, congregaciones de personas. Yo creo que debería seguirse favoreciendo el uso del cubrebocas. Obviamente podemos eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, bien ventilados, pero obviamente, como te digo, esto requiere de hacerlo de manera gradual. Entonces, hacerlo sin ningún sustento y como una medida más política que sanitaria, pues me parece que es... Entonces, creo que tiene que tomarse decisiones de manera mesurada, pero sobre todo bien sustentada. Y la sustentación de estas decisiones tiene que basarse en información científica y en acciones que prevengan el riesgo del contagio una vez que se quite esta medida que ha demostrado ser muy útil para mitigar, no para evitar, para mitigar el riesgo del contagio. Si te parece, vamos a escuchar lo que dicen las personas como tú, como yo, sobre el uso del cubrebocas. No podemos cerrar, tenemos que seguir con las mismas medidas de sanidad, lavado de manos, cubrebocas. Hayamos pasado un semáforo verde, pues no significa que la pandemia se haya acabado o que no nos podamos contagiar. Es importante que sigamos cuidándonos y que sigamos portando el uso de cubrebocas. Del COVID parece que ya se quedó, entonces sí tenemos que estar prevenidos y es mejor usar cubrebocas que andar sin nada. Indispensable en este caso. Bueno, yo creo que de alguna manera la gran mayoría de las personas nos hemos acostumbrado al uso del cubrebocas y nos sentimos protegidos. Claro, y bueno, hay que tener en cuenta o entender que la protección no es total, ¿no? Pero nos sirve para protegernos y proteger a otros. Entonces, yo en lo personal te lo diría, si se levantaran las restricciones para el uso del cubrebocas, yo lo seguiría utilizando en ciertas condiciones, como te mencionaba, en espacios cerrados, mal ventilados, en el transporte público, etcétera. Porque eso pues ayuda evidentemente a disminuir el riesgo de contagio no solo del SARS-CoV-2, sino de otras enfermedades respiratorias. Entonces, a mí me parece que es una medida que funciona, que ha demostrado su efectividad y que pues en medida de lo posible debería seguirse recomendando para tratar de disminuir el riesgo de contagio, y qué bueno escuchar que la mayoría de las personas pues siguen teniendo conciencia del uso de la misma. Ahora que viene este periodo vacacional de Semana Santa, ¿crees que exista la posibilidad de que haya un repunte? Es difícil preverlo. En otras ocasiones sí ha sucedido, pero pues hemos estado expuestos a distintas circunstancias. Ahorita justamente se viene el periodo de Semana Santa, justo cuando estamos saliendo de la cuarta ola, lo cual ayuda en cierta medida a que no se presente inmediatamente un nuevo pico. Regularmente, y si nosotros observamos el comportamiento de la pandemia a lo largo de las 4 olas que hemos tenido, generalmente se da un lapso de varias semanas, casi meses, entre una ola y otra. Entonces yo creo que esto va a favorecer a que no tengamos un repunte muy importante. Probablemente en algunas regiones, sobre todo en regiones turísticas, podamos tener un repunte de casos tal vez local, pero no creo que se presente un repunte a nivel nacional. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que tengamos que eliminar todas las precauciones. Mi recomendación sigue siendo que se favorezca, como les decía, el uso del cubrebocas y evitar espacios donde haya mucha gente. Bueno, es que es muy importante estas recomendaciones y creo que es lo que nos ha ayudado a que vayan disminuyendo los números, aunque como comentabas, sí estamos todavía por encima de los casos de contagio que se vivieron en la primera ola. Me recuerdo que eran entre 200, 300, 400, cuando sentíamos o decíamos que ya eran muchos los casos. Entonces ahorita apenas estamos llegando a esos números, ¿no? Así es, apenas estamos en esos valores, pero el problema es que como ya hemos normalizado la convivencia, la experiencia del COVID, pues bueno, se nos hace hasta cierto punto cotidiano hablar de casi 200 defunciones diarias, cuando hablar de unas cuantas por COVID antes nos parecía totalmente extraordinario, ¿no? Ahora realmente no nos parece nada fuera de lo normal. Eso no quiere decir que no sea preocupante. A mí me sigue preocupando la cantidad de defunciones que hay a nivel nacional, que afortunadamente se ve que van disminuyendo notablemente. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar y seguir pues revisando los números. Yo difiero de algunas personas, como te digo, que mencionan que esto ya es el fin. Yo no creo
que tengamos evidencia suficiente. Porque una cosa es lo que uno quiere, y otra cosa es lo que uno cree. Yo quisiera que esto fuera el fin, pero la evidencia que tenemos actualmente no me es suficiente como para poder hablar de que ya estamos ante el fin de la pandemia. Aunque también, como se ha comentado, es algo con lo que tendremos que aprender a vivir como con otro tipo de enfermedades como la influenza, ¿no? Claro, la influenza apareció en el 2009 y nunca desapareció. Seguimos experimentando brotes de influenza estacionales cada periodo invernal. Entonces, probablemente sea algo similar, no necesariamente de manera idéntica, en donde se presenten en ciertos periodos del año, pero bueno, es probable que sigamos teniendo rebrotes y repuntes ocasionales a lo largo del año de manera cotidiana. Esto es una especulación, pero en un momento dado se tendría que instituir la vacuna contra el COVID como se hizo la influenza. Yo creo que podría llegarse a hacer. Me parece que, obviamente, nuevamente basándonos en la información científica con la que contamos, todavía no se tiene elementos suficientes como para saber cada cuándo será necesaria una nueva dosis, pero sin duda con las vacunas que tenemos existentes actualmente, pues es muy probable que tengamos que estar haciendo vacunaciones periódicas para poder reestimular y reforzar nuestro sistema inmune y protegernos contra esta enfermedad. En el caso de los medicamentos, ¿se ha avanzado? Ya hay medicamentos específicos para esta enfermedad, pero ¿tendríamos que estar en la búsqueda de más? Sin duda, el conocimiento científico no tiene límite y me parece que la investigación en el tema está avanzando a pasos agigantados. Me parece que lo que se hizo, por ejemplo, con las vacunas es extraordinario e histórico. Nunca había sucedido un desarrollo tan acelerado en lo que se refiere a la investigación en vacunas en tan poco tiempo, y en lo que se refiere a medicamentos, pues también está sucediendo. Muchos de ellos todavía están en estudio, la mayoría de ellos solamente están destinados para pacientes con ciertas condiciones y complicaciones, pero pues será cuestión de tiempo para que eventualmente surjan nuevos medicamentos que ayuden a combatir esta enfermedad. Estoy seguro de que esto sucederá porque los estudios que están en curso pues presentan datos alentadores. Perfecto, Carlos Alonso. Pues entonces sigamos con las medidas y estamos a la espera de lo que se determine en la próxima mesa de salud, en la reunión. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Bueno, pues estaremos buscándote para ver qué es lo que salió ahí y qué es lo que sigue. Seguimos a la orden. Muchísimas gracias. Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública de la Universidad de Guadalajara, nos comenta por acá, terminación 4451, dice, yo pienso que aún no es tiempo de dejar el cubrebocas, aún hay contagios, además, si ya tenemos 2 años de usarlo, un tiempo más no pasa nada, no hay prisa. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo en seguir usando el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados. Pero bueno, vamos viendo cómo avanza esto, nos estamos al pendiente de todo el desarrollo y todo lo que se surgirá en esta mesa de salud que se llevará a cabo el próximo mes. Son las 9:23, la invitación a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos. Son las 9:30. Me acompaña en este momento en cabina mi compañera y amiga Laura Martínez Gamiño. ¿Qué te trae por acá, Tocaya? Pues solamente información antes de su entrevista, información pues que pasó hace no menos de 15 minutos, pues Japón sufre un sismo, un fuerte terremoto de 7.3 con epicentro en Fukushima, y bueno, hace 10 minutos ya pues se activa la alerta de tsunami tras este fuerte terremoto, y pues estaremos al pendiente a través de las redes sociales de Zona 3 Noticias, @Zona 3 Noticias, para saber qué es lo que pasa en Japón. Pues importante, es un fuerte terremoto, 7.3 grados. Muchas gracias, Tocaya. Buen día. Muy buen día, pues ahí está esta situación que está viviendo ahora allá en Japón, pero bueno, tiene que ver un poco con los temas que trataremos en este momento, que son el desastre ambiental que se está viviendo por esta guerra entre Ucrania y Rusia. Para platicar más ampliamente sobre esto, tenemos en la línea telefónica a Patricia Moreno, ella es abogada ambientalista. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Laura, muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Y bueno, yo creo que a veces no nos ponemos a pensar en esto, en los daños ambientales que puede generar una guerra, y nos centramos en lo que está sucediendo sobre estos hechos, pero esto es también de suma importancia lo que está sucediendo en cuestión de ambiente.
Sí, claro que sí. Mira, más allá del evidente aumento de los energéticos que ya estamos sufriendo, como digo, hemos visto que se le tuvo que aplicar un incentivo adicional a la gasolina para contener el precio y no se nos fuera por las nubes, como estuvo evidenciándose por ahí en todas las redes sociales. Hay otro tema que me preocupa muchísimo y es la generación de la toxicidad y los eventos ya que puede haber cerca de las centrales nucleares, que también estuvimos viendo por el fin de semana en redes sociales que ya hubo un enfrentamiento muy cercano cerca de la base nuclear de Chernobyl, que bueno, ya supimos que en los 80 tuvo un evento trágico que ha pasado en la historia, tiene documentales incluso publicados actualmente en Netflix, muy graves al respecto, y ahorita tenemos ese peligro inminente. ¿Por qué? Porque sabemos que el conflicto bélico está acrecentándose en la ciudad, pero en varias ciudades de Ucrania, y lamentablemente pues Ucrania tiene varias centrales nucleares que nos pueden de cierta forma afectar al mundo entero. Si bien no podemos llamar como tal declarar una tercera guerra mundial, sí pudiera desencadenarse una guerra nuclear en ese aspecto por los enfrentamientos que ocurran tan cerca de las plantas. ¿Por qué? Mira, te platico. Hay otro efecto también, sí, que es la toxicidad de acercarse a estas plantas. ¿Y por qué? Porque los elementos que contienen las armas que se están utilizando pueden ser reactivos, más bien, no pueden ser, pueden generar activación tóxica y química con ciertos elementos que están de cierta forma contenidos en las plantas. ¿Y qué es esto? Se van al aire directamente. No nada más los vamos a respirar, sino que van a subir a las nubes y en determinado momento, al bajar mediante agua o vapor de agua, se van a infiltrar en los suelos. Estos suelos en un futuro que puedan ser suelos cultivables, pues ¿qué es lo que van a generar? Cultivos tóxicos. Ya de si esos mismos suelos se están utilizando para alimentación de ganado, para ganadería, que bueno, pues sabemos que al último escenario esa ganadería terminará en nuestros platos, ¿sí? ¿Qué vamos a estar consumiendo? Productos alimenticios afectados nuclearmente, con residuos tóxicos, residuos pues prácticamente letales, dependiendo de qué es lo que se fue afectado. Ese sería uno de los grandes problemas. El otro que me preocupa muchísimo, y bueno, puede ser un poquito de risa, pero la verdad es que no tanto, es nuestro consumo del pan, el panecito. Todos somos fans y seguidores del pan, está en nuestra dieta básica. Todas nuestras mañanas nuestro café va con un panecito. Y lamentablemente, nosotros somos unos grandes importadores por parte de... Bueno, Rusia es el principal exportador de trigo en el mundo, y pues nosotros somos grandes usuarios de eso. Entonces, inminente es el aumento que vamos en el trigo, producción de trigo, y en la harina que se produce en nuestro pan. Eso me preocupa muchísimo. El otro tema, los fertilizantes. Nos hemos puesto a pensar también qué va a pasar con los fertilizantes y la cadena de consumo a nivel nacional. Es otro tema que también tenemos que tenerlo sobre la mesa, que deberíamos estar tomando precauciones desde las industrias, desde la academia, desde los gobiernos. Porque afecta directamente, los efectos de la guerra va a afectar directamente en esta cadena logística de distribución de los insumos, de fertilizantes, de níquel que se utilizan en los celulares, en las computadoras. ¿Qué más te digo? Estos son temas muy preocupantes para nosotros, porque también no estamos viendo únicamente que vamos a sufrir la afectación, sino que cómo la vamos a sufrir dentro de nuestra cadena de consumo. Es algo que no estamos considerando, simplemente está lejos de nuestro alcance, pero pues tendría que estarnos preocupando demasiado, casi dejarnos en un... Yo creo que no podemos aislarlos como ciudadanos y como participantes de este mundo, en que esta guerra sí nos está afectando directamente. Si bien, para bien o para mal, únicamente nos enteramos de lo que está ocurriendo en redes sociales, sí tenemos una afectación directa que, te digo, no es que tengamos a los misiles ucranianos ni mucho menos, pero ya nuestra cadena de consumo del día a día sí nos va a afectar mucho. Y no te quiero, ya te lo platiqué, pero también los efectos climáticos, aumento de temperaturas inminente, nos está regresando al consumo de carbón. ¿Por qué? Porque como dependemos tanto del gas, nosotros como tal nosotros compramos a Texas, pero y el resto del mundo, que Rusia es el tercer importador de petróleo y gas en el mundo, pues sí se encarecerá toda esta cadena de consumo, el producto como tal, los derivados. Todo esto nos están afectando en nuestro día a día, entonces no podemos
aislarnos y exigir también una postura o tomar una postura propia respecto de, porque necesitamos suplir esas deficiencias que nos están afectando directamente en el bolsillo y nuestra salud. Sí, además de lo que comentas de Chernobyl, en Ucrania existen cerca de 15 reactores nucleares. Esto también pone más en riesgo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que a riesgo de que a un experto de energía nuclear me corrija, no tenemos el mecanismo de contención o el protocolo reactivo de atención a un evento nuclear de esta magnitud. Digo, ocurrió. Las bases como tal sí contienen un protocolo, sin embargo, como nivel global, no estamos preparados por un evento de esta magnitud. Hay también lo vi por ahí, sin confirmarlo, bueno, sí, lo vi en un periódico bastante reconocido, pero no lo puedo confirmar como tal, que Rusia está utilizando una cámara termobárica. ¿Qué es esto? Es un arma, que extingue los cuerpos. Es que, perdón, no te alcanzamos a entender. Es un arma, imagínate como un fusil o algo así, pero de energía calórica. Es una cámara, tiene el principio de una cámara termobárica que extingue los cuerpos y dejando una estela nada más de toxicidad, de irradiación de energía nuclear. Y te reitero, esa energía se conserva en los suelos, que en algún momento lo vamos a consumir. Y ese es un tema sumamente preocupante, porque no nada más si mañana se llega a un acuerdo, ya van a quedar efectos y consecuencias de muy largo plazo en las zonas, en los suelos, en el ambiente, en la atmósfera. Recordemos que esta toxicidad viaja con el aire, no es que requiera un pasaporte ni mucho menos. Hay una onda de corriente, las corrientes sabemos que nos giran en todo el mundo, y esto nos puede afectar directamente de repente puede llegar a Somalia, puede llegar a México, puede llegar a Argentina. Eso es algo que no podemos controlar porque atiende enteramente a las ondas de vapor. Y está el aire contaminado con esa toxicidad nuclear o estos derivados de residuos de las armas tóxicas que se están utilizando. Hemos visto también de manera de chisme que están utilizando armas biológicas. Los residuos de estas armas van a quedar a la perpetuidad, no la perpetuidad, pero sí en gran tiempo, mucho tiempo van a estar presentes en el mundo y van a estar viajando. No únicamente se quedan en las zonas, sino que sí viajan, no únicamente en el aire, sino también en los productos que tenemos en nuestro día a día. Sí, son temas que nos deben de preocupar demasiado y que no estamos pensando porque nos estamos enfocando que muy bien en la paz. Sin embargo, los efectos, los daños al medio ambiente van a persistir y no se está viendo una solución o una atención inmediata a estos efectos. A las personas que ya desgraciadamente están viviendo esta situación en Ucrania, ¿ya estarán teniendo afectaciones? ¿Cómo se irá a comportar todo esto? Definitivamente. Ya leí también que se están empezando a generar, dentro de los servicios de médicos y asistencia que se han podido proveer, sí vi que se están atendiendo ya muchísimas enfermedades respiratorias, que puede atender a varios factores. Sin embargo, adicionalmente al clima, la temporada actual que vemos que está haciendo frío, sí están generando ya afectaciones a la salud directamente. Yo creo que los resultados firmes como tal, como estudios y evidencias, los vamos a encontrar varios años después, en lo que ya pudieran entrar los organismos internacionales o simplemente los indicadores médicos ya se pudieran reflejar y pudiéramos concentrar un estudio más sólido de las afectaciones no de la guerra. Voy a dejarlo así, no quiero que sean nucleares, pero sí las afectaciones a la salud de la guerra, sí. Lo vemos después de cada etapa de guerra, siempre quedan estas afectaciones. Lo vemos en Fukushima, Nagasaki, que hubo 3 generaciones de malformaciones en los embarazos, que salían unas cosas terribles y que las mujeres incluso no se pueden embarazar. Y creo que van a ser, si se diera el muy mal escenario en que tuviéramos una reacción nuclear de esas, pues que Diosito nos agarre confesados, Laura. Y en torno al mar, porque también ha habido afectaciones en el mar con esta guerra, hundimientos de barcos y todo eso. Sí, bueno, eso es más bien como efectos de residuos al mar, que no los he visto tan documentados, pero sí, aquí hay invasiones como tal, y la contaminación inminente, ¿no? Ya sabes que son los aceites, que es el petróleo. Si hubo inundaciones, bueno, eso es un residuo que queda en el mar, sí o sí, no lo están sacando. Tenemos conocimiento de muchos otros barcos que han sido inundados, o que han sido hundidos, y no los han rescatado, y los contaminantes siguen ahí. En atención al protocolo inmediato para contingencias en los mares,
lo primero que se tendría que hacer es sacar el tanque que estaba conteniendo el combustible. Dudo mucho que en esta situación de emergencia se estén atendiendo los protocolos internacionales, por lo cual significa que tenemos ese volumen de combustible en el mar, que en un momento pues se va a salir. Así es. Y bueno, y además de esto, de lo que ya nos ha estado comentando, están los incendios, que también son altamente contaminantes, todo esto provocado por los bombardeos. Sí, y los resultados son la toxicidad de la atmósfera que te estaba platicando, ¿no? Que aunque haya un incendio, el evento que ocurra deja un residuo inminente y se queda ahí, no se contiene. Si bien el incendio lo contenemos, los residuos, los efectos quedan ahí en la atmósfera todo un tiempo, en los suelos se quedan mucho tiempo. Estoy hablando de años, no estoy hablando, bueno, pasó un airecito y ya se lo digo, no. Podemos sufrir estas consecuencias 2-3 años, dependiendo de qué tan grande fue la afectación. Se pueden quedar mucho tiempo, tanto en suelos, en la atmósfera, en la agricultura, en el ganado. El ganado puede estar ya enfermo y que a fin de cuentas se va a consumir porque no hay más. Que eso lo vamos al momento que nosotros lo consumamos nos va a generar un daño. Y entre más tiempo dure esta guerra, más daños habrá. Creo que sí, va a ser muy mal todos los temas que vamos a empezar a ver, cada vez se van a empezar a documentar más. No solamente los daños las afectaciones, a los derechos humanos, sino también a la salud, y se van a empezar a sacar más estudios y más evidencias ya directamente enfermedades causadas a raíz de la guerra o de la invasión de Ucrania. Sí lo vamos a ver, pero va a ser un poquito más tardado que podamos tener como un documento sólido, quizá emitido por la OMS o la ONU o algún organismo de Amnistía Internacional. Sí va a tardar un poquito más, pero yo te lo digo con verdad, estoy segura que ellos están ocurriendo. Bueno, pues de repente cuando damos este tipo de información hay personas que dicen que somos alarmistas ante lo que está sucediendo, pero es una realidad y tenemos que estar conscientes. ¿Qué podemos hacer? Desgraciadamente, nada. Simplemente mantenernos informados de lo que aquí acontece, pero pues sí, no podemos hacer nada nosotros, desgraciadamente. Así es, yo creo que no seríamos alarmistas, más bien entiendo el punto de Radio Escucha que dijera, no quisiera conocer esta información. Yo también quisiera no conocerla, sin embargo, volvemos al punto de origen. No podemos aislarnos de un evento que está ocurriendo, si bien a muchos kilómetros de distancia, sí vamos a ser nosotros, vamos a terminar siendo afectados pues por estas consecuencias ambientales también. Así es. Muchísimas gracias, Patricia. Quedo sin palabras, Nara. Muy buen día. Hasta luego, buen día. Patricia Moreno, abogada ambientalista. La pausa, regresamos. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros a través del 91.5 de FM y gracias por sus comentarios 33 18 80 76 41. Me acompaña nuevamente en este espacio, en esta cabina azul, Laura Martínez Gamiño. ¿Cómo estás, tocaya? Buenos días, Laura, buenos días a todos y a todos, así es, pues un tema muy importante, el que se dio a conocer el día de ayer. Estamos tratando de comunicarnos con Alejandra Cartagena. Ella es la abogada que pues llevó el caso de Imelda Virgen. Imelda Virgen es el primer delito tipificado como feminicidio aquí en Jalisco. Era una académica. Una académica de la UDG, donde pues su esposo pues armó todo un asesinato, pero con otros cómplices porque estaban ya en separación. Pero lo interesante de esto también, tocaya, que tuve la oportunidad el día de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que terminó en el Antimonumenta, que está en 16 de septiembre, y las primeras personas en hablar precisamente fueron sus hermanas de Imelda. De hecho, hay un documental también donde explica y donde de alguna manera dramatizan cómo fue el feminicidio de Imelda Virgen. Y esto fue lo que mencionaron porque fueron las primeras en hablar sobre su tema y además sobre pues los feminicidios en Jalisco. Escuchemos. Audiencias que no terminan, años de asistir a tribunales, de imprimir playeras, de aprender a golpes, de cuestionarnos todo continuamente, de que tu amor se expandiera con las personas que nos han acompañado desde muchos lugares, de diversas formas. Compañeras feministas,
organizaciones, amistades, abogadas, familias y de conocer las entrañas de esas palabras. Imelda fue asesinada el 29 de septiembre de 2012, golpes en todo su cuerpo, el cráneo destrozado. En su primera declaración ministerial, Gilberto Enrique dijo que esa noche pasó por ella. Ambos viajaban en el vehículo de Imelda, vehículo que ella estaba pagando, cuando dos sujetos los abordaron en un semáforo. A punta de objetos punzocortantes, los llevaron a una calle solitaria, donde la violaron y asesinaron. Pues ahí está esto que mencionaban en la manifestación, al término de esta manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Y también pues ayer se dio a conocer que aumentaron la pena tanto a Gilberto, tanto a otra persona y a una mujer, y yo creo que es un tema muy, muy importante, Tocaya, porque sus hermanas, como ya bien lo mencionaban en el audio, que fue, ella estaba hablando, pero estaba acompañada de su otra hermana, pues decían que esta justicia se dio no solamente por ella, sino por todos los colectivos que la acompañaron, sino por todos las personas que acompañaron esta lucha desde el 2012. El documental me hubiera gustado compartirles exactamente cómo lo pueden encontrar. Yo lo vi hace aproximadamente 5 años y sí, pues de alguna manera cuentan toda la historia de Imelda Virgen. Es un caso muy específico porque, como ya bien se los mencioné, fue el primer feminicidio que fue tipificado de esta manera aquí en Jalisco y, por supuesto, pues da un precedente en este tema aquí en el estado. Se llama Silencia, documental sobre Imelda Virgen, y de esta manera lo pueden encontrar. Y bien lo comentabas, Tocaya, es una situación que se dio en torno a esta mujer, a esta persona, que su marido, su esposo, estuvo coludido con 3 hombres y una mujer, y bueno, 10 años después de que fueran sentenciados a 55 años, se viene a dar este aumento de sentencia a 73 años. Ya lo comentaban de la manera en que Imelda Virgen fue, pues, fue asesinada. Es una palabra que sí me cuesta un poco de trabajo decir por fuerte, pero sí es real, ¿no? Sí, y sobre todo que las cosas hay que pues darlas como su nombre. Darlas por su nombre, sí. Fue asesinada y es un feminicidio donde pues el su primer esposo, caso tipificado como feminicidio aquí en Jalisco, y por supuesto abre un parteaguas muy importante para que pues sean pues sí, los delitos que tienen que sean tipificados como feminicidios, ¿no? Yo creo que es parte muy, muy importante. Se da a conocer esto. Desgraciadamente la comunicación no nos fue posible con Alejandra Cartagena, quien es pues parte también de estos movimientos feministas que se han dado en el estado y que acompañó también a las hermanas, a la familia de Imelda, y precisamente, y después de que en agosto del año pasado estos 3 hombres fueron sentenciados a 55 años de prisión y una mujer a 16 años de cárcel por el feminicidio de Imelda Virgen, pues ayer la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia aumentó la pena a 73 años de prisión para David Calzada, Sergio Fabián Sánchez y el esposo de la víctima, quien es, como ya lo mencionaban en el audio, Gilberto Enrique Vázquez, mientras que Jocelyn Calzada pasará 22 años en la cárcel por dicho delito que se cometió el 28 de septiembre del 2012 en la colonia El Álamo, aquí en Guadalajara, y deberán pagar además 3.170.000 pesos por la indemnización y 52.000 por gastos funerarios. Así pues lo detalló el día de ayer Jaime Navarro, director de seguimiento de procesos penales de la Fiscalía del Estado. Vamos a escucharlo. Ya que nos fue notificada una sentencia del tema de Imelda Virgen, donde dicha sala de alzada modifica la sentencia de primera instancia, condenando a 73 años 4 meses a 3 de los sentenciados, así como a una mujer condenándola a 22 años 4 meses. Este crimen ocurrió en el año 2012 y pues nos tiene muy satisfechos, ya que fueron tomadas en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía. Pues ahí está este tema que yo creo que es muy importante y da parteaguas, pues lo que se debe de hacer desde un principio, ¿no? Pasaron muchos años,
pero la lucha de sus hermanas, de su familia, de todos los colectivos que las acompañaron, porque ya bien lo mencionaba en el audio su hermana, pues fue un acompañamiento desde el 2012 que pasó esto, y yo creo que es un tema en el que no debemos de olvidarnos, sobre todo pues todos, ¿no? Y todos y todas, porque pues pasó con Imelda, pero pues no sabemos si alguna de nosotras pues va a pasar por una situación similar, y llamarlo como es, o sea, fue un feminicidio. Así es, Tocayo. Bueno, como lo comentas, fue una lucha de 10 años para lograr que se volteara a ver nuevamente este caso, porque al parecer las salas de los magistrados iba alargando para darle seguimiento a este caso. También se habla de que hubo algunos testimoniales que, como dirían por ahí, eran pagados. Entre ellos habla de uno que dice, una de las testimoniales dijo que a ella le tocó ver que estaba en el parque, abrió la ventana del parque, así dijo, lo estoy leyendo tal cual, y vio cómo se llevaban a las muchachas del parque. ¿Y en el parque había ventana? Preguntan. Y bueno, así eran de incongruentes los testimoniales que presentaron para poder evadir la justicia. Sí, lo que pasa es que pues su esposo fue el que armó todo este tema. Parecía que fuera un asalto cuando iban en el taxi, un asalto en el que pues la asesinaban, pero todo fue orquestado por una relación que tenían. Y yo de verdad los invito a que vean este documental para que pues puedan de alguna manera sensibilizarnos en el tema, y sobre todo hay un violentómetro, Tocaya, en el que yo ojalá que lo podamos compartir, que muchas de las dependencias también nos los hacen llegar, de cómo la violencia va escalando, ¿no? Cómo la violencia pues también te dice cómo el grado pues sí, de violencia que están ejerciendo parte de los agresores, y por supuesto el más alto es el de la muerte precisamente, ¿no? Es a donde llega el punto máximo de este violentómetro, y bueno, pues yo creo que es un caso precedente para Jalisco, para el seguimiento del tema de los feminicidios aquí en el estado. Pues muy bien, Toca, ya nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí en la cabina, y pues le agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través del 91.5 de FM. ¿Se quedan con Omar Machain? Se quedan con él, con la música. Con la música de Omar Machain en Zona de Conexión, y nos escuchamos más tarde, a eso de las 6 de la tarde en Zona 3 Noticias, tercera emisión. Nos vamos. Vamos.